Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Amén. Estamos aquí nuevamente para compartir con todos ustedes la parte número 10 de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que nos estarán acompañando en esta tarde. Amén. Y también un saludo para todos aquellos hermanos y amigos que estarán viendo este video después. Los estamos subiendo a la página del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas en Facebook y también a la página que tenemos en YouTube. Amén, por si después los quieren volver a ver, ahí están disponibles. Amén. Qué bendición ha sido el estar estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles de una forma sistemática. Sistemática quiere decir en orden, de principio a fin, verso por verso, capítulo por capítulo. Amén. Esto nos ha permitido verdaderamente descubrir cosas que se han torcido y malinterpretado, cosas que no se han entendido de una manera correcta. Amén. Y yo sé que para muchos de ustedes se les hace raro escuchar cosas que nunca habían escuchado antes, pero no es que esas cosas no existan, existen, pero lo que pasa es que se han ignorado. Amén. Pero pues vamos a iniciar en esta noche, ya es la parte número 10. Vamos a iniciar hoy con el capítulo 6 del libro de los Hechos, pero antes vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que Él nuevamente sea el que nos ayude, el que esté con nosotros a través de su Santo Espíritu. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esa oportunidad que nos das nuevamente de poder escudriñar tu palabra, Señor. Tú lo dijiste, escudriñad mi palabra, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, nuevamente nos declaramos necesitados. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos has enseñado, Señor, hasta este día. Bendito Dios. Te pedimos que nuevamente seas tú ayudándonos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, guiándonos a toda tu verdad y enseñándonos todas las cosas, oh Dios. Señor, al final, no solamente es para saberlo, Señor, sino para aplicarlo a nuestra vida, Dios eterno. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Y atamos también toda oposición, Señor, que se quiera levantar, ya que como hemos experimentado, sabemos que Satanás no desea, no quiere que tu pueblo, Señor, conozca estas verdades, pero en el nombre de Jesús atamos todo principado, toda potestad, todo poder de maldad. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén. Y amén, amén. Ok, bueno, nuevamente voy a retirar la cámara para poder leer todos los textos que voy a estar presentándote en esta tarde. Amén. Nuevamente, como repito, es la parte número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 6, en donde vamos a seguir viendo lo que ya hemos aprendido antes. Vamos a seguir confirmando eso, amén, que los primeros discípulos y los que conformaron la iglesia del principio, todos fueron judíos, tanto que habían nacido y vivían en Israel como judíos que habían nacido en el extranjero, pero que eran de padres judíos. Y también había algunos discípulos que venían de un origen gentil, pero que estaban regresando a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora estaban creyendo en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Pero que si estos gentiles, oiga, estaban regresando ahora a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué significaría esto? Pues significaría que sus antepasados habían tenido esa misma fe, ¿ya? Pero que algo sucedió para que se apartaran de esa fe y ahora se hubieran convertido en gentiles. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en este video, al igual que también vamos a estar hablando de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría de los hombres. Vamos a iniciar con, permítanme un poquito, y está pasando algo, permítanme que se me saltó hasta acá, déjeme ver, no,
Disculpen, hermanos, algo está pasando aquí. Permítame que se está poniendo automáticamente esto. Ya, ahí está. A veces se activa esto solito. Amén, pero en el nombre del Señor. Ok, ahora sí. Gloria al nombre del Señor. Vamos a iniciar con Hechos capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, si como ya hemos aprendido en estudios pasados, que todos los primeros discípulos que creyeron en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, eran judíos, tanto judíos que vivían en Israel como judíos que vivían en otras naciones fuera de Israel, al igual que también algunos prosélitos. Entonces, ¿quiénes eran estos griegos que estaban murmurando contra los hebreos? Si ya hemos dicho que en esa comunidad del principio, en esa iglesia del principio, no había gentiles. Y para poder entender esto, vamos a dirigirnos a otro pasaje de las Escrituras. Ese se encuentra en Juan 12:20, donde relata en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua, cuando se le acercaron unos griegos y querían verle. Amén. De eso trata este capítulo 12, verso 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ahora, estos griegos no eran simples griegos gentiles. Y esta fiesta que se menciona aquí era la fiesta de la Pascua. Pero, ¿por qué? Porque los gentiles no celebran las fiestas ordenadas por el Señor. Lo más seguro es que estos griegos fueran descendientes de las 10 tribus del norte que habían sido llevadas al exilio y que vivían en territorio griego o que eran prosélitos, que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que en obediencia a la Torá, en obediencia al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, venían a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, ¿sí? Los gentiles, los simples gentiles, ellos no celebran la Pascua, al menos no en la fecha establecida por Dios, ¿ya? Verso 21 dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, aquí lo que está diciendo el Señor es que era necesario que Él muriera, oiga, para de esa manera llevar mucho fruto. Por eso es que era necesario que el Mesías de Israel muriera, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Oiga, nada más. ¿Y eso quién lo dijo? Ahorita lo vamos a leer en Juan 11:45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, había resucitado a Lázaro, ¿ya? Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pero, ¿cómo que para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos? ¿Qué significa esto? Bueno, si tú eres una persona que ha estado siguiendo nuestros estudios ya por algún tiempo, vas a saber cuál es el significado de todo esto, ¿sí? Ya lo vas a saber. Pero si no ha sido así, si no has estado siguiendo estos estudios, pues no lo vas a entender. De hecho,
este sábado pasado estuve en un centro de convalecientes en el cual he estado asistiendo ya por casi 3 años. Ya, ahí me llevó el Señor y me llevó para dar ahí enseñanza de su palabra. Pero este sábado pasado, mientras estaba enseñando de hecho estaba enseñando acerca de la división del reino de Israel, estaba hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá, pues una hermanita me interrumpió así de repente y me dijo, ¿sabe qué? Dijo, no estoy entendiendo nada de lo que está hablando. Y me dijo, yo he sido cristiana por 20 años y nunca había oído nada acerca de lo que tú estás enseñando. ¿Está esto escrito en la Biblia? ¿Lo que tú estás enseñando está escrito en la Biblia? Me preguntó. Por supuesto que sí, le dije. Esto está escrito en Primera Reyes, capítulo 11. Y ella contestó, pues nunca nadie me había enseñado nada de eso. Y déjame decirte que ese es el mismo caso de mucho pueblo cristiano actualmente. Porque alguien puede estar en una iglesia cristiana puede haber estado ya por 10, 15, 20 o 30 años y no conocer estas verdades que están escritas en la Biblia. De hecho, muchos pastores y muchos líderes ignoran estas cosas. Yo mismo, hermano, yo mismo estuve en una iglesia, o estuve en iglesias en el cristianismo por más de 15 años e ignoraba todas estas cosas. ¿Amén? Pero vamos hoy a hacer un breve resumen aquí de todo esto que se ignora en el cristianismo por amor a los que recientemente empezaron a escuchar nuestras enseñanzas. Dios a su pueblo Israel, el cual está formado por 12 tribus, les dio la Torá. Nuevamente la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que en el cristianismo se conocen como el Pentateuco. ¿Ya? Se los dio en el desierto del Sinaí por medio de Moisés, lo que en el cristianismo se conoce como la ley. ¿Ya? Bueno, en esta Torá, que Torá de hecho significa instrucción, Dios les dijo que si se mantenían en obediencia a todos los preceptos, estatutos, leyes y mandamientos prescritos en esta Torá, Dios los iba a establecer para siempre en la tierra que él había prometido dar a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero que si no se mantenían en obediencia a esa Torá, Dios mismo los iba a desarraigar de su tierra y los iba a dispersar a otras naciones. ¿Y sabes qué? Esto fue lo que precisamente sucedió al pueblo de Israel por causa de su desobediencia a la Torá. Ya en el tiempo del rey Salomón, por cuanto este no se mantuvo fiel a Dios y a su Torá, sino que este hombre tuvo 700 esposas y 300 concubinas y todas ellas mujeres extranjeras, van al final de su vida, como él permitió que esas mujeres trajeran sus dioses a la tierra de Israel, al final de su vida él mismo terminó ofreciendo holocaustos y sacrificios a esos dioses paganos. Entonces eso desagradó totalmente a Dios y le dijo que como él no había sido como su padre David, le iba a dividir el reino. Oiga, ese reino de Israel que estaba conformado por 12 tribus. Pero no lo hizo en el tiempo de Salomón, sino que Dios mismo le dijo que lo iba a hacer en el tiempo de su hijo Roboam. Era cuando Dios iba a cumplir ese decreto. Amén. Y entonces, en el tiempo de Roboam, se cumplió ese decreto y el reino de Israel, las 12 tribus, fueron divididas en 2 reinos. El reino del norte, con 10 tribus, con su capital en Samaria, gobernó sobre ellos el rey Jeroboam, que era un siervo de Salomón. Son conocidos, o este reino del norte fueron conocidos en las escrituras, así aparecen en las escrituras, como la casa de Israel o la casa de Efraín, y más adelante fueron también conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el reino del sur conformado por Judá y Benjamín, por las tribus de Judá y Benjamín, y algunos otros pocos de las otras 10 tribus que se pasaron del lado de Roboam, así como algunos levitas también. La capital de este reino del sur era en Jerusalén, gobernaba sobre ellos Roboam, y son conocidos en las escrituras como la casa de Judá, lo que nosotros conocemos actualmente como judíos. ¿Sí? Y estos nombres que recibieron estas 2 casas son muy importantes conocerlos para de esta manera poder entender correctamente las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, que en hebreo se le conoce como el Tanaj, porque de otra manera no se van a poder entender correctamente si se ignoran la existencia de estas 2 casas o de estos 2 reinos.
Esto es algo que, aunque está escrito en la Biblia, mucho pueblo dentro del cristianismo nunca ha oído de esto y lo desconoce totalmente. Oigan nada más. Ahora, Dios había ordenado a todo Israel, o sea, a las 12 tribus, subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, celebrar la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Pero Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte, temiendo que el pueblo se quisiera quedar en Jerusalén, ¿sí?, cuando fueran a celebrar estas fiestas y pasarse al lado de Roboam, él decidió hacerles 2 becerros de oro y poner sacerdotes de su propio corazón y les dijo a estas 10 tribus del norte, dijo, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto. Y eso se encuentra en Primera de Reyes 12:28. Y así dirigió al pueblo a pecar contra Dios, y Dios envió profetas por mucho tiempo para tratar de hacer devolver de su pecado al pueblo, pero no se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Entonces, en el año 722 antes de Cristo, Dios permitió que fueran llevados cautivos a Asiria, estas 10 tribus del norte, sí, que fueran llevados cautivos a Asiria. Eso tú lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 5. Ahora, estas 10 tribus del norte, o también llamadas la casa de Israel o la casa de Efraín, como ya vimos, y eran llamados casa de Efraín porque Jeroboam era descendiente de Efraín. ¿Quién era Efraín? Era el hijo menor de José, el cual adoptó su padre Jacob, lo tomó como un hijo propio. Amén. Bueno, al estar estas 10 tribus del norte en cautividad, se terminaron mezclando entre las naciones. Se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad de israelitas, se hicieron gentiles y nunca regresaron en su totalidad a Israel y fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto que sucedió a esas 10 tribus del norte llamadas la casa de Israel, pues ya era algo que Dios mismo había profetizado que iba a suceder desde mucho antes. En el profeta Amós, capítulo 9, verso 9, dice, ¿por qué aquí? Y yo haré que la casa de Israel, ahí está. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Dice, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y pues podríamos pensar que el reino del sur, que la casa de Judá, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, pues ellos iban a tener más cuidado para que no les pasara lo mismo, pero no fue así. Y en el año 586 antes de Cristo, ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. Oiga, pero esta casa de Judá, este reino del sur, solo permanecieron en Babilonia por 70 años y regresaron con Zorobabel y con Nehemías a reedificar el templo y la ciudad y habitaron nuevamente ahí en Israel, en Jerusalén. ¿Sí? Son los que habitaban Israel en el tiempo de Jesús, de Yeshua, y son los que actualmente llamamos judíos. Sabemos quiénes son y sabemos en dónde están actualmente. ¿Amén? Pero Dios también profetizó, oiga, Dios también profetizó que un hijo de David, que Jesús, que Yeshua, el Mesías, iba a ser el encargado de restaurar el reino a Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir de restaurar el reino a Israel? Bueno, que el Mesías era el encargado de volver a unir a esos dos reinos en un solo reino nuevamente. Y encontramos varias profecías, hermano, en el Antiguo Testamento que hablan de eso. Una de ellas es Jeremías 16:14. Dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra a la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Oiga, y no es nada raro que Jesús, que Yeshua, al llamar a algunos de sus discípulos, les dijo, ven, sígueme, y te haré pescadores de hombres, ¿ya? Porque el Señor ya lo había profetizado, ¿ya? Y aquí yo envío muchos pescadores y los pescarán. Gloria al nombre del Señor. Otra de las profecías se encuentra en Ezequiel 37:21. Y mire lo que dice. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel
de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, hablando del Mesías. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Oiga nada más. También otra profecía es en Isaías 11:12, dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Oiga nada más. ¿De acuerdo? Ezequiel 39:25, también otra profecía que habla de la restauración del reino. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allá ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Recuerden que también se le llamó casa de Efraín. Y ve lo que dice el profeta Oseas capítulo 11, verso 8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o a ponerte como a Seboín? Estas dos ciudades, hermano, Adma y Seboín, son ciudades de la llanura que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Oiga nada más, ¿en dónde está Efraín actualmente? En el occidente. Gloria al nombre del Señor. Y te recuerdo que nosotros, del lugar donde habitamos, se conoce como occidente. Dice el verso 11, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Y ahora te presento esta otra profecía dada para Israel, que es la misma profecía que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en donde se dio ese concilio en Jerusalén en el año 50 para ver qué podían hacer con todos esos gentiles que estaban regresando a la fe. Amén. Bueno, Santiago les aplica a esos gentiles esta profecía que viene a continuación, ¿ya? Nuevamente repito, estos gentiles que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se encuentra en Amós 9:11, y esta es una profecía para Israel. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Verso 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ahora, aquí viene en donde el apóstol Santiago les aplica esa profecía de Amós 9 a estos gentiles. Mira, Hechos 15:12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Lo que sucedió en Hechos 10. Amén. Con Cornelio y todos los que estaban con él. Verso 15 dice,
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Oiga, nada más, ¿te acuerdas cuenta? La misma profecía de Amós 9 se las está aplicando aquí a estos gentiles. ¿Sí? Es decir, para Pablo y Santiago, estos que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob no eran simples gentiles, sino eran sus hermanos, eran los descendientes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Señor Jesús, Yeshua, cuando una mujer cananea clamaba tras de él diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 15:23, dijo, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son estas ovejas, hermano? ¿Quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues los descendientes de las 10 tribus del norte que fueron llevados cautivas a Siria, pero que de ahí fueron emigrando a todas las naciones de la tierra, hermano. Ahora, esa es su misión como el Mesías de Israel. Reunificar esas dos casas, esos dos reinos, hacerlo uno, un solo reino. Solo que esa restauración del reino de Israel no sucedió totalmente hace 2000 años, cuando Yeshua apareció. Y no sucedió, ¿sabes por qué? Porque la semilla de Abraham, porque todos son descendientes de Abraham, no había sido aún sembrada entre todas las naciones de la tierra. Por eso es que no sucedió la restauración. Entonces, cuando el Señor Jesús Yeshua en Juan capítulo 12, cuando habla de estos griegos que pidieron verle, él dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y lo que está diciendo aquí es: ha llegado la hora de empezar a restaurar el reino de Israel, de traer de regreso a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob a los descendientes de las 10 tribus del norte, a los descendientes de la casa de Israel, a los descendientes de Efraín, de traer de regreso a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque esa restauración física del reino de Israel no iba a suceder, o no sucedió hace 2000 años, sino que eso sucederá al final de los tiempos, cuando la semilla de Abraham haya sido ya sembrada en todas las naciones de la tierra. Claro que los discípulos, hermano, ellos pensaban que la restauración de Israel iba a suceder hace 2000 años, pero no fue así. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso se lo dijeron ya cuando Jesús estaba despidiendo de ellos, que ya se iba para el cielo. ¿Sí? Y él les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga esto: hasta lo último de la tierra iba a llegar la descendencia de Abraham. Y ya no solamente iban a ser las 10 tribus del norte, sino que todas las 12 tribus de Israel, porque recordemos que en el año 135 después de Cristo, nuevamente la última revuelta judía, hermano, nuevamente la casa de Judá, los judíos iban a ser llevados nuevamente al exilio otra vez. Pero esta vez iba a ser a todas las naciones. Entonces tenemos que la casa de Israel, tanto como la casa de Judá, ambas han estado en el exilio por muchos años, por mucho tiempo, y han llegado a todas las naciones de la tierra. O sea, el exilio es la forma que Dios iba a usar para llenar todas las naciones de la tierra con la semilla de Abraham. Pero ahora vamos a regresar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Solo quiero recordarte lo que dice Gálatas 3:29. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esa palabra linaje es la palabra griega sperma. Yo sé que a nosotros se nos ha enseñado en el cristianismo que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. Pero ahí en Gálatas 3:29 dice que no, dice que somos esperma de Abraham. ¿Sí?
somos del semen de Abraham, o sea, somos descendencia directa de Abraham y no descendencia espiritual. Bueno, pero entonces, estos griegos que estaban ahí con los discípulos y vivían en Jerusalén, los cuales murmuraron contra los hebreos, eran descendientes de estas 10 tribus del norte, descendientes de la casa de Israel, era descendencia de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Oiga, prosélito, o sea, un convertido. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vemos que como iba creciendo el número de los discípulos y la tarea y el trabajo para los apóstoles iba aumentando y ya no se podían cubrir todas las necesidades, entonces se decidió dividir el trabajo, oiga, entre 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, porque pues tenían que ser llenos del Espíritu Santo porque no se podía poner en esos puestos a cualquier persona, amén. Tenían que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga, nada más. Una vez organizado el equipo de trabajo, pues las cosas empezaron a fluir. ¿Ya? Crecía la palabra del Señor, porque los apóstoles dedicaban más tiempo al estudio de la palabra, al igual que se multiplicaban los discípulos en gran manera en Jerusalén. Pero leímos también que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que muchos de los sacerdotes creían que Jesús, que Yeshua, era el Mesías de Israel, conforme habían escrito los profetas. Recordemos que la palabra fe es la palabra hebrea emuná, que significa fidelidad. Pero, ¿fidelidad a qué? Pues fidelidad a las Escrituras. Eso quiere decir que no todos los sacerdotes tenían fidelidad a las palabras de los profetas, tenían fidelidad a los salmos o fidelidad a la Torá. Por eso es que es un error el decir que los judíos no recibieron al Señor, porque todos los primeros discípulos fueron judíos, al igual que todos los apóstoles también fueron judíos, hermano. Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pues ya leímos anteriormente que Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y por eso es que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora, ¿quiénes eran estos de la sinagoga llamada de los libertos? Bueno, estos libertos eran probablemente descendientes de judíos, prisioneros de guerra, deportados a Roma por Pompeyo en el año 63 a.C., después de la conquista y toma de Jerusalén, fueron vendidos como esclavos, luego dejados libres. Como otras comunidades judías en Roma, la de los libertos, ellos quisieron tener una representación en la ciudad santa, o sea, una representación en Jerusalén. Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban, hermano. Estos de la sinagoga de los libertos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Sí? O sea, no podían contradecir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Porque Dios mismo es el que pone las palabras en la boca de sus siervos. Y no hay nada que pueda resistir a eso. Porque esto no es sabiduría humana. Esta sabiduría Dios se la dio también al apóstol Pablo. Oiga lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oiga nada más, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿De acuerdo? 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y alguien que tiene esta sabiduría de Dios, hermano, no hay quien le pueda resistir, ¿ya? No hay quien lo pueda resistir. Hechos 6:11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Oiga, ¿sí? Y estos libertos, hermano, como no pudieron vencer con la verdad o no pudieron vencer por la buena, pues entonces echan mano de la mentira y de todo aquello que existe en el reino de las tinieblas. Verso 12 dice, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Oiga, ¿y qué significa soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas? Bueno, esto quiere decir que los indujeron, los agitaron a adoptar una actitud rebelde u hostil contra Esteban y lo trajeron al Sanedrín. El Sanedrín es el concilio, así se le conoce en hebreo al Sanedrín. Hechos 6:13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Oiga nada más, a lo que llegan todos aquellos que no pueden resistir a la verdad. Lo mismo le sucedió a Jesús, a Yeshua, y lo mismo le sucederá a todos aquellos que testifiquen de él y que testifiquen de la verdad. Porque Jesús, Yeshua dijo, si esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? Y no es nada raro que siempre se use la misma estrategia, la misma acusación mentirosa. A Jesús, a Yeshua, también se le acusó de blasfemar contra el templo y contra la ley de Moisés. Y también el apóstol Pablo, más adelante, también se le acusó de lo mismo. Pero todo eso era mentira. Juan 2:13, mire, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Oiga, ya, eso ya, nos han enseñado, nos han predicado mucho acerca de esto, ¿ah? De todos aquellos los negociantes del evangelio, ¿ah? Pero hoy te voy a dar una interpretación diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que sucedía en esa época, qué es lo que sucedía en esa cultura, ¿amén? Bueno, voy a empezar por decirte que era tal la corrupción que existía en el templo de Jerusalén en esa época, que cuando se acercaba el tiempo de celebrar alguna de las fiestas ordenadas por Dios, hermano, como por ejemplo la fiesta de la Pascua, en la que miles de personas abarrotaban Jerusalén, hermano, abarrotaban el templo. No había lugar, hermano, en Jerusalén, en el tiempo de una fiesta, ¿ya? Eran miles de sacrificios que se ofrecían, hermano. Bueno, por ejemplo, aquí dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Bueno, en esta fiesta de la Pascua, muchos judíos y muchos prosélitos, los prosélitos eran aquellos que se convertían al judaísmo, que no habían nacido siendo judíos, sino que eran de otras naciones, pero se convertían
al judaísmo de la época. Amén. Entonces dice, estos vivían en otras naciones. Muchos de ellos no vivían en Israel, no vivían en Jerusalén, vivían en otras naciones, pero eran judíos. Bueno, estos, en esta fiesta de la Pascua, subían a Jerusalén para celebrar esta y todas las fiestas que el Señor había ordenado, de acuerdo a lo establecido por Dios en la misma Torá. Ahora, imagínate a estos judíos que llegaban a Jerusalén, que venían de otras naciones. Bueno, ellos pues traían mucho dinero, hermanos, se necesitaba mucho dinero para viajar, ¿ya? Llevaban dinero, pero lo hacían en diferentes monedas a las que circulaban en Jerusalén. Es como si tú vas para México y tú llevas dólares de aquí, pero tienes que cambiar los dólares a pesos mexicanos, o si vas a Guatemala, tienes que cambiarlos por quetzales, ¿verdad? O a cualquier otra nación, tienes que cambiarlo a la moneda que circula en esa nación. Bueno, es lo que hacían estos judíos. Amén. Por eso es que ahí en el templo estaban los cambistas. Esos eran los que cambiaban las monedas. Amén. Para hacer el cambio de moneda. Por supuesto, con tarifas muy por debajo del valor real. Oiga, nada más, ¿ya? Muy por debajo del valor real. Está como, por ejemplo, yo que soy de México, cuando he viajado a México, antes de que salgas el lugar donde está toda la seguridad, ahí mismo hay casas de cambio. Solamente que el valor que ahí te pagan, pues es más bajo. Ya si sales afuera hay más casetas de cambio, ahí te lo pagan mejor. ¿Te das cuenta que es lo mismo que sucedía aquí? En el templo te pagaba más barato. Amén. Pero, pues como estos judíos extranjeros no tenían otra opción, pues ahí hacían el cambio de moneda. Como vuelvo a repetir, era tal la corrupción en el templo de Jerusalén que los mismos sacerdotes y los líderes religiosos estaban confabulados con todos estos cambistas y con los que vendían bueyes, ovejas y palomas, animales, oiga, que eran requeridos para los sacrificios que se tenían que ofrecer o que tenían que ofrecer estos judíos que venían del extranjero. Y como te podrás imaginar, los precios de estos animales eran muy por arriba del precio real, ahí dentro del templo. Y si de repente, por ejemplo, algún judío extranjero decidía comprar el animal para el sacrificio fuera del templo, ¿ya? Fuera del templo, porque ahí le costaba más barato. Pero al momento de presentarlo para el sacrificio, le preguntaban, ¿en dónde compraste este animal? Y si él decía, oh, lo compré afuera del templo, entonces le respondían, ¿sabes qué? Lo sentimos mucho, pero esos animales que son comprados fuera del templo no son aceptados para el sacrificio. Y yo no sé qué tanto más les inventaban para forzarlos a comprar los animales ahí dentro del templo. Amén. Claro que los sacerdotes y los líderes religiosos pues se ganaban un porcentaje de las ventas y de los cambios de monedas que se realizaban ahí en el templo. Todos estaban confabulados. Y hay quienes pensaron también que al hacer esto que hizo Jesús, echar fuera a todos estos vendedores, todos esos cambistas, él estaba ahora en contra de que se sacrificaran animales en el templo, como lo estipula la Torah, como lo estipula la ley. O sea, que estaba enseñando en contra de la Torah, en contra de la ley, cosa que es mentira. Juan 2:18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, después de que Jesús hizo todo esto, le dijo, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero ve, cuando lo arrestan, cuando arrestan a Jesús, mira de qué más lo acusan. Mateo 26:59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Oiga, esto de viniendo en las nubes del cielo, ya el profeta Daniel lo había profetizado en Daniel 7:13. Había dicho que uno con la apariencia de como hijo de hombre venía sobre las nubes. Oiga, dice el verso 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ninguno de los siervos de Dios, hermano, que han sido acusados de haber hablado blasfemias contra el templo y contra la ley, contra la Torá, ninguno de ellos es culpable. Ni Jesús, ni Yeshua, ni Esteban, ni el apóstol Pablo. Al contrario, por ejemplo, el mensaje de todos los profetas para el pueblo de Israel era siempre que regresaran a cumplir los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés. Sí, que regresaran a cumplir la Torá. Y el mensaje de Jesús de Yeshua era el mismo. Cuando él decía, por ejemplo, en Mateo 4:17, cuando él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, esta palabra arrepentíos, hermano, es la palabra hebrea teshuvah. Ya hemos platicado de esto, ya hemos visto esto anteriormente. Esta palabra teshuvah literalmente significa regresar. Entonces Jesús, Yeshua les decía, regresen a cumplir la ley de Dios dada a Moisés, regresen a guardar la Torá. Claro que en el cristianismo se nos ha enseñado que Jesús, que Yeshua, que él vino a clavar la ley de Dios dada a Moisés en la cruz. Pero mira lo que dice en Colosenses 2:13 al 14. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga, y si estamos correctos en lo que leímos, aquí dice que lo que clavó Jesús, que lo que clavó Yeshua en la cruz, fue el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Y no que lo que clavó en la cruz hubiera sido la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. ¿Sabe por qué? Porque la Torá significa instrucción. Oiga, ¿y cómo es que Jesús nos iba a dejar sin la instrucción de Dios? Eso no tiene sentido. Porque el acta de los decretos, oiga, no es lo mismo que la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Según la palabra griega original usada para el acta de los decretos, la G1378, es la palabra dogmas. Y dogmas son todos aquellos mandamientos y leyes dadas o dados por los hombres. Los dogmas fueron los mandamientos de hombres, de la tradición que decían que los gentiles estaban fuera, que los gentiles no tenían oportunidad. Todos los que no eran judíos, digamos, esos son los gentiles, ¿no? Los que tenían en ese momento la autoridad de interpretar a Moisés eran los fariseos, ¿ya? Eran los rabinos. Y ellos decían, oiga lo que decían, que un gentil, aunque se convirtiera y regresara a la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, pues estaba difícil que tuviera acceso al reino venidero. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Yeshua? Bueno, él viene y quita todos esos dogmas, todos esos mandamientos de hombres, quita todas esas tradiciones y da apertura a los extranjeros, nos da apertura a los que no teníamos ningún derecho. Por eso era la extrañeza de los principales intérpretes de la ley en ese tiempo que decía, le preguntaban, recuerda que le preguntaban a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con pecadores, con publicanos y con prostitutas? Porque eso ya estaba considerado en esa época, que un rabino no tenía que enseñarle a los malditos, oiga, ¿ya? Jesús era un rabino, hermano. Y si en eso, hermano, los fariseos en eso tenían razón. Nosotros vivíamos en maldición, estábamos en pecado. Teníamos la maldición de haber transgredido la ley que estaba en nuestros corazones. ¿Cuántas veces tú fuiste en contra de tu conciencia? Entonces, en ese momento, estábamos perdidos. Ya no teníamos esperanza. ¿Y qué es lo que Jesús, qué es lo que Yeshua? Separación de su pueblo y de los que no eran su pueblo. Anula esa acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz.
Y en cuanto a que si Jesús, Yeshua, clavó la ley de Moisés en la cruz para ahora abolirla, mira lo que él mismo dijo. Oye, es que eso está claro lo que él mismo dijo. Lo que pasa es que actualmente en el cristianismo no se creen a las palabras de Jesús, no se creen a las palabras de Yeshua. Lo mismo pasó, hermanos, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la muerte y resurrección de Jesús? Lo que se ha enseñado, que murió viernes por la tarde y resucitó domingo por la mañana, pero las palabras de Jesús no se toman en cuenta. Cuando él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Te das cuenta? Aquí sucede lo mismo. Mira lo que dijo Jesús. Esas son palabras de Jesús, hermano. Te lo puse en esta versión para entenderla mejor todavía. Nueva traducción viviente, Mateo 5:17. Mira lo que dijo. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. ¿Te das cuenta? O sea que si tú estás enseñando que ya la ley de Moisés ya pasó, que ya no hay que cumplirla, dice que vas a ser muy insignificante en el reino del cielo. Pero por el contrario, si enseñas que la ley de Dios, dada a Moisés, aún se tiene que seguir enseñando, dice que vas a ser grande en el reino de los cielos. Aquí lo dice, no lo estoy inventando yo. Amén. Entonces, todos los apóstoles y todos los discípulos, al menos ahí en Jerusalén, ellos siguieron guardando la ley de Moisés, aún después de la ascensión al cielo de Jesús, de Yeshua, y ya los demás discípulos que venían de un contexto gentil, el apóstol Santiago escribe lo siguiente en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén nuevamente, cuando se estaba viendo qué hacer con estos gentiles. Bueno, esto fue lo que declaró el apóstol Santiago. Hechos 15:19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Oiga, ahorita me acordé de una hermana que nos llamó este lunes a la radio, después de estar enseñando, dando la enseñanza de los alimentos de Hechos 10. Y ella me dijo, ¿sabe qué? Dijo, yo soy del Salvador y quería preguntarle acerca de la sangre, dijo, porque en El Salvador se come algo que se llama moronga. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a eso? Bueno, le dije, no tengo la cita a la mano, pero sé que en Levítico, Deuteronomio, el Señor dijo que no permitía que se consumiera sangre porque en la sangre está la vida. Y aquí, mire, aquí mismo lo dice. A los gentiles dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Oiga, pero no que solamente estos mandamientos apliquen para los gentiles y ya, no, sino que estos eran solamente para empezar, mientras van aprendiendo en cada día de reposo. Lo que pasa que pues ya no, ya a los gentiles ya se nos enseñó que ya no hay que reunirnos en los días de reposo, en el día de reposo estipulado por Dios, ¿verdad? Dice, en donde se les va a enseñar la ley de Dios dada a Moisés. Ese es el otro problema, que ya no se enseña de la ley de Dios dada a Moisés, se enseña que ya se abolió, que ya no aplica, eso es lo que se enseña. Amén, pero ese no era el plan original que este apóstol Santiago estaba poniendo aquí. Amén. Pero ahora vamos a volver a Hechos 6. Hechos 6:14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pero como ya vimos, todo esto era mentira. Y en esta mentira, oiga, en esta mentira, han creído muchos judíos hasta hoy en día. Así como también muchos cristianos han creído en esta misma mentira de que Jesús, Yeshua, cambió y abolió la ley de Dios dada a Moisés, que a él abolió ya la Torá. Hechos 6:15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, ¿qué significa esto? Que Esteban estaba tranquilo, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que estaba siendo acusado injustamente de algo que él nunca había hecho,
porque sabía que cualquier cosa que le pudiera suceder, su vida estaba en las manos de Dios y que a él le pertenecía, ¿sí? Que solo a Dios le pertenecía a él. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, dice el apóstol Pablo, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que esa actitud que tomó Esteban es la misma actitud que todos los que estamos siendo acusados injustamente debemos de tomar también, amén, sabiendo que somos bienaventurados cuando sufrimos persecución y afrentas. Lo dijo el Señor, Mateo 5:10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Oiga, porque yo sé que todo lo que se dice de mí y de todo lo que se me acusa no es verdad, sino que es mentira. Entonces, gozaos y alegraos que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oiga, y te pones a analizar, ¿qué es lo que hacían los profetas? Bueno, los profetas iban y anunciaban al pueblo, regresen a la Torá, regresen a cumplir la ley de Dios dada a Moisés, regresen a guardarla. ¿Y qué pasaba? Los mataban, más bien los perseguían, los mataban. ¿Y qué sucede con los que actualmente también damos el mismo mensaje? Regresemos a la Torá, regresemos a cumplir la ley de Dios dada a Moisés. No es verdad que Jesús se haya peleado a muerte con Moisés. Al final de todo, dice la palabra, que Jesús junto con todos los que van a ser salvos, dice que van a cantar el cántico de Moisés. ¿Te das cuenta? Y no que están peleados a muerte, pues. Nos han mentido, nos han mal enseñado, se han torcido, se han malinterpretado las escrituras, hermano. Aleluya. Tú lo leíste, Mateo 5:17. Si verdaderamente el pueblo cristiano creyera las palabras de Jesús, ahí está claro. Yo no vine a abolir la ley de Moisés. Claro que como se han entendido mal las palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se podrá enseñorear más de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ve, ese es el verso completo, pero ni siquiera se nos enseña el verso completo, simplemente se nos dice, oh, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero eso se ha torcido y se ha malinterpretado. Amén. Se ha malinterpretado. No hay tiempo hoy para explicar todo eso. Será en un próximo estudio. Amén. Pero aquí termina el estudio de esta noche. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo espero, hermano, que tú hayas recibido esto. Amén. Nuevamente, repito, estos estudios les van a poner en Facebook, la página del ministerio, aquí está, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Hay una sección ahí para videos. Amén. Hazle clic ahí. Después también hay una playlist donde dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el tema número 10. Ahí lo puedes buscar, ahí lo vas a encontrar. Amén. Aquellos que desean acompañarnos a nuestros estudios en vivo, nosotros estamos localizados en el área de Echo Park. Amén. Nos reunimos los domingos a las 6 de la tarde, los miércoles, como hoy, a las 7:30 de la tarde, los viernes a las 7:30 de la tarde con estudios bíblicos para jóvenes, para niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier necesidad de oración, no dudes en contactarme, estoy para servirte. Amén. También les recuerdo que los lunes estamos en KBLA 1580 AM, en nuestro programa de radio Volviendo a las Sendas Antiguas. Estamos todos los lunes a partir de las 4 de la mañana, pero también ese estudio lo estamos grabando, amén, y también lo estamos subiendo a la página del ministerio, tanto en YouTube como en Facebook. Nuevamente, Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Nos puedes seguir ahí, hazle clic en el botón donde dice following o follow, hazle clic y ahí te van a llegar las notificaciones cuando subamos una nueva enseñanza, un nuevo video. Mientras tanto, hermano,
Muchas gracias por el favor de su atención. Deseo que el Señor les bendiga en el transcurso de esta semana. Y si Dios quiere, estaremos con ustedes nuevamente el día domingo a partir de las 6 de la tarde con nuestra parte número 11. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar estudiando el verso número 7. Mientras tanto, hermanos, muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Fue un privilegio el estar con todos ustedes nuevamente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y deseamos que el Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, ¿ok? Hasta la próxima. Adiós.